Mi nombre es Giovanni Batz, soy un profesor asistente en la Universidad de California en Santa Bárbara. Bueno, La Cuarta Invasión es un libro que analiza la historia y la idea de los megaproyectos aquí en Guatemala a través del caso de Cotzal, en el municipio de Cotzal, en el departamento de Quiché, Guatemala. Los primeros 3 capítulos analizan la primera invasión, que es la llegada de los españoles que causaron el genocidio. La segunda invasión es que la llegada de los finqueros que despojaron los pueblos indígenas de sus tierras, entre otros temas. Y el conflicto armado interno, específicamente la invasión de las Fuerzas Armadas en territorios indígenas como el pueblo Ixil. Es como una enorme contribución para dejar escrito para las nuevas generaciones de todos los acontecimientos históricos, levantamientos, resistencia que han tenido los pueblos indígenas para defender la tierra y el territorio. Después de la firma de la paz, podríamos decir, la Cuarta Invasión es la llegada de los megaproyectos, especialmente de las hidroeléctricas, en este caso del proyecto hidroeléctrico Palo Viejo, que está asentado en el municipio de Cotzal. ¿Cómo son que es que ellos sacan ganancias y cómo es que la pobreza y la extrema pobreza sigue allá con nosotros en el municipio? Normalmente los dueños son gente de afuera, ¿verdad? Empresas extranjeras, empresas de Italia, Estados Unidos, Canadá, entre otros. Vienen aquí para saquear los recursos naturales y normalmente no hay beneficio para los pueblos que son afectados por esto. Cuando llegó la finca en 2004 en la región Ixil, precisamente fue la invasión ahí que llegó. Realmente en la revolución del 44 se quiso denunciar esta empresa y volvió a ganar la tierra. En 1954-56 volvió a tener la tierra. Y hasta la fecha, cuando en el conflicto armado precisamente se extendió más, ellos están en un ejido municipal, ¿verdad? Porque según decían que eran baldíos, no son baldíos, son ejidos municipales que pertenecen al municipio y al territorio Maychil del municipio de San Juan Cotzal. Entonces la empresa Enel Green Power, quienes dueños son italianos, una empresa italiana, invadieron a Cotzal en 2008 cuando comenzaron a construir la hidroeléctrica Palo Viejo. Es en ese entonces donde la hidroeléctrica comenzó a usar el engaño, comenzaron a perseguir a los compañeros para construir esta hidroeléctrica. Espero que es una contribución a visibilizar un poco más desde la perspectiva local, desde la perspectiva Maya Ixil, de cómo es que estas hidroeléctricas impactan a Guatemala. ¿Por qué es que los jóvenes hoy en día migran hoy, ¿verdad? Entonces, muchos dicen que no hay tierra, pero hay tierras, ¿verdad? Solo que siguen siendo en manos de pocos. Aproximadamente, Enel Green Power genera en ganancias $30 millones cada año. O sea, son más que 230 millones de quetzales anualmente. Creo que es un poco más de eso, pero $30 millones es lo que ganan mínimamente. Ellos solo dejan 2.3 millones de quetzales, o sea, menos de $300,000 a la municipalidad de Cotzal. O sea, estamos hablando de menos de un porcentaje de las ganancias que gana en él a la municipalidad. La idea es que también no solamente se dé a conocer de una manera generalizada, sino puntualizar e incluso contextualizar la situación histórica del lugar donde nosotros vivimos. Es uno de los grandes aportes desde la academia para la sociedad civil organizada, para los demás centros académicos también, para que incentive en sus estudiantes conocer, investigar toda la historia vivida por los pueblos indígenas a través de la defensa de su territorio, pero también la defensa de todos los bienes naturales.